Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y lo más rápido que algo me va a llevar a saber es tomar una acción. ¿Qué es el growth? Disciplinas y metodologías que aplican el método científico para ayudar a crecer a los negocios basado en datos y no en opiniones. La innovación es algo en lo que la mayor parte de las empresas fracasan. Juanma Baro, el mayor referente en growth y experimentación digital en España, nombrado por Forbes como una de las 100 personas más creativas de los negocios. Miles de seguidores en LinkedIn y profesor en varias escuelas digitales. En este episodio vais a aprender a aplicar ciencia para hacer crecer cualquier negocio. Lo ideal es que tú lleves 10 años trabajando en IA y que cuando te toque la de la IA estés en la cresta de la ola, ¿no? La IA al final va a hacer una sustitución fuerte. Un hombre mayor que está mirando una obra y ve que hay un tractor cavando. Si no fuera por ese tractor, habría 10 personas ahí con palas. Sí, evidentemente se va a sustituir, pero también sube la calidad de vida. Volvemos a Bolivia después de dar la vuelta al mundo. Un año después. Imaginaos recorrer 26 países, más de 100.000 kilómetros alrededor del planeta Tierra y tener que estar moviéndonos cada día, cada 2 días haciendo la maleta alrededor del mundo. Ha sido algo súper complicado. Y no solo viajando, también trabajando, intentando compartiros nuestra aventura cada día sin fallar. Vídeos de Instagram, YouTube, descargando archivos, teniendo que tener videollamadas. Todo esto ha sido posible gracias a Holafly, porque es la forma más fácil de estar conectado y tener internet ilimitado y la tranquilidad de que puedes estar en cualquier lado haciendo tu trabajo. Tienes soporte 24/7 en varios idiomas y tienes tanto la posibilidad de viajar en vacaciones con tus amigos y tu familia en un número de días determinado y estar conectado, o apuntarte a la suscripción de Holafly Plans y tener conexión de forma indefinida en más de 160 destinos. Si quieres viajar con la tranquilidad de estar conectado fuera de casa, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales o un 10% de descuento en Holafly Plans. Seguimos con el podcast. Qué gusto tenerte aquí, Juanma, en Bolivia. El placer es mío, Lucas. Vamos a empezar muy al grano. Estábamos hablando de que vivimos en un mundo capitalista, en el que tienes que crecer como negocio. Pero hay unas empresas que son capaces de crecer a un nivel de élite y otras que no. ¿Por qué es eso? Pues la principal diferencia es porque unas empresas saben cómo se crece y otras no. Hay mucha gente que simplemente hace cosas esperando que eso funcione o no funcione, lo que he oído, lo que me ha dicho alguien, lo que creo que hacen, pero realmente, si tú a un emprendedor al 99% le preguntas ¿cómo crece tu negocio?, no va a saber contestar. Con todos los emprendedores con los que has trabajado, dirías que el 99% de las personas que llevan un negocio no saben cómo crecen. No con los que he estado, porque es cierto que yo ya estoy con una serie de emprendedores que quizá tienen ciertos conocimientos que otros no, pero sí que dentro de lo que es el tejido empresarial de nuestros países, el 99% no tiene ni idea. Y de ahí llegamos, o sea, eso es como la forma fácil de decirlo, ¿no? Para que cualquier persona lo entienda. Si no creces, te creces. Tienes que crecer obligatoriamente como negocio porque no te queda otra. La parte científica detrás de cómo creces, ¿no? Que es al final ponerle pasos para que las cosas se hagan realidad. Quizá se puede llamar growth, ¿no? Es como se ha puesto de moda. Explica desde tu punto de vista, como el padrino del growth en España, ¿qué es el growth? Vale, antes de entrar a la pregunta de qué es growth, quiero que se entienda un poco esto del capitalismo, ¿no? Al final, ¿cómo funcionan las empresas? Las empresas, hay una persona que decide poner su capital para hacerlo crecer. ¿Qué ocurre? Que llega en cierto momento que esa persona, su propio capital ya no es suficiente y si quiere ser una marca masiva, necesita una serie de inversores externos. Los inversores externos buscan empresas que sean capaces de multiplicar su dinero, porque los inversores no regalan dinero. Un inversor dice, yo pongo aquí 10 porque quiero obtener 20. Entonces, todo es una cadena en la que si tú, donde yo he depositado el dinero en ti, dejas de crecer, yo voy a perder la confianza. Y si yo pierdo la confianza, la pierden el resto. Por lo tanto, si no creces, decreces. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estamos en un mundo evidentemente capitalista, donde siempre podemos seguir creciendo. Lo bueno es que, lo bueno y lo malo, ¿no? Que al crecer generas problemas que se tendrán que resolver con nuevos emprendedores, con nuevos productos, y eso nos lleva a que toda la economía global funcione y que estemos con la capacidad de estar tú y yo aquí sentados porque el mundo sigue hacia adelante. Entonces, ¿qué es el growth? El growth es la disciplina que ayuda a las empresas a crecer. Y para mí es importantísimo porque
es lo que nos permite llegar a un tipo de civilización que es en la que estamos. Es decir, ahora mismo nos estamos planteando si queremos ir al espacio o si queremos transformar por completo cómo tenemos la energía. Eso es fruto del crecimiento. Entonces, trabajar en growth no deja de ser esa etapa, porque todas las empresas tienen 5 etapas, ¿no? Tienes la etapa de ideación, tienes la etapa de validación, luego es donde entra la etapa de crecimiento y es una etapa muy larga. Entonces, ¿qué es growth? Dentro de ese paraguas, ¿no? De esas 5 fases, que me he dejado 2, que sería expansión y maduración, dentro de esas 5 fases, growth es toda una serie de disciplinas y metodologías que aplican el método científico para ayudar a crecer a los negocios basado en datos y no en opiniones. Porque, y ahora te voy a dejar que me preguntes cosas, pero yo siempre digo lo mismo. Los datos son infinitamente más baratos que las opiniones y no nos va a hacer que nos peleemos. Porque si tú y yo somos socios y tú quieres hacer una cosa y yo quiero hacer otra, puede que estemos en desacuerdo y eso al final lleva a que la empresa no crezca. Pero si ponemos un dato en medio y que dejamos que el dato nos informe a nuestra decisión, vamos a estar siempre de acuerdo en un proceso que además está validado durante muchísimos años para tomar decisiones en las empresas. Nada, es total. A mí yo creo que cuando estábamos en Product Hackers y tú deconstruías todo eso en los anillos, bueno, ahora lo llamas los anillos del growth, pero es básicamente la rueda esta donde se dividen todos los aspectos del crecimiento de las empresas. Yo lo visualizo mucho como adquisición, retención y monetización, ¿no? Ahí hay un montón de fases. ¿Cómo lo visualizas tú en cada pata del proceso de creación, Sí. de crecimiento? Es que es muy amplio todo. Sí, pues mira, antes de adentrarme, ¿no? Parezco así un político, ¿no? Que siempre te contesta con otras cosas, pero es decir, ¿de qué nace The Rings of Growth, ¿no? Básicamente a mí me encanta la física y hay un concepto que es la teoría M o digamos como el modelo estándar, ¿no? Que básicamente lo que hace es seleccionar una serie de partículas que todas ellas tienen una definición de masa, una definición, bueno, unas ciertas definiciones y además tienen unas definiciones de cómo actúan entre ellas. Y simplemente con 16 partículas somos capaces de explicar cómo funciona el universo, desde la parte más pequeña de la materia, no la cuántica, eso sería otra cosa, pero desde la parte más pequeña de la materia hasta los agujeros negros. Es decir, solamente con un conjunto de partículas. Y claro, yo decía, ¿cómo puede ser que hayamos llegado a explicar esto que es increíblemente complejo y no hay un modelo que te explique cómo funcionan las empresas y cómo crecen las empresas? Entonces, yo a lo largo de mi carrera, pues por azar y por voluntad propia, he trabajado en muchísimos modelos de negocios distintos. Entonces, yo algo que me di cuenta es, pero si todas las empresas crecen igual, independientemente de a qué se dediquen, tienen una serie de partículas comunes, ¿no? Como la teoría, que combinadas entre sí y comprendiéndolas hace crecer una empresa. Y tú decías, es adquisición, retención, monetización. Eso podríamos decir que son como las 3 áreas principales alrededor de la pregunta de cómo crece tu producto, ¿no? O cómo crece tu negocio. Porque básicamente cuando hablamos de un negocio no es lo que vendes. Son muchas más cosas. No son tus clientes, no es el dinero que tienes en el banco, no es tu marca. Son una serie de cosas que, claro, si una persona tiene que empezar a gestionar su propio negocio, se puede ver saturada, porque evidentemente emprender es complicado y levantar una empresa es difícil. Y más si no tienes absolutamente nada. Esta es la típica frase de yo he descubierto esto porque he ido a hombros de gigantes. Pues yo lo que quiero es que este Rings of Growth sea esos hombros que ayudan a los demás. Entonces, básicamente, descompongo el cómo funciona una empresa en ciertos puntos que tú vas a poder analizar uno a uno. Y de esa forma vas a tener una guía muy clara de qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te va a funcionar, qué es lo que no te va a funcionar, y luego a partir de eso se va expandiendo, ¿no? Pasando de la parte más estratégica a la más táctica. Yo creo que también hay un proceso curioso, ¿no? Porque decías que hay 5 etapas desde ideación, validación y luego está la parte de escalado, ¿no? La parte de ideación y validación es la parte más emprendedora pura de 0 a 1, ¿no? En la cual te tienes que pegar con el mercado, tienes que encontrar ese product market fit. Growth yo creo que viene sobre todo a partir de ese product market fit en el cual tienes que escalar a tope.
La primera fase es muy fácil, es básicamente construir producto y vende, habla con tus clientes, ¿no? Eso es como resumiría todo, por ejemplo, el Startup School de Y Combinator, ¿no? O sea, habla con clientes, vende y crea producto, punto. En el momento en el que tienes algo que te quieren quitar de las manos, porque esa es la definición de product marketing, es que no doy abasto, es que si me lo están arrancando. Ahí es cuando dices, vale, ¿dónde invierto? Porque tienes ciertas limitaciones. Por mucho que hayas levantado mucho dinero, ese dinero lo tienes que invertir de ciertas maneras, ¿no? Y puedes invertirlo en más adquisición, en retención o en monetizar mejor en ese caso. ¿Cómo? Seguro que te lo han preguntado muchas veces, ¿no? Te vienen y te dicen, no, mira, yo tengo este producto, tal, y estoy creciendo, pero no sé dónde invertir. Al final, ¿cómo se toman esas decisiones para priorizar en las diferentes áreas de producto, monetización, adquisición? Yo creo que eso es muy clave. Sí, muy buena pregunta. Y básicamente, un emprendedor, ¿no? Cuando ya hemos pasado esa etapa de Product Market Fit, que incluso técnicamente para mí es algo más que Product Market Fit, porque, por ejemplo, tú puedes tener un producto que encuentre un mercado, el que quiere y está dispuesto a pagar por tu producto. Pero puede ser que tengas un modelo que no es escalable. Entonces, o que tu modelo no cuaja, ¿no? Que esto fue, por ejemplo, cuando Salesforce introdujo el concepto de Software as a Service, fue una nueva forma, fue un modelo, pero los productos más o menos eran los mismos. O, por ejemplo, ¿por qué durante muchísimos años Mythic no tenía tampoco un crecimiento enorme y de repente llega Tinder y revienta el mercado? A través de la usabilidad. Es decir, ellos entienden muy bien su producto, pero hay otros productos que lo que han encontrado son los canales adecuados. Tú puedes tener un productazo, el mercado está deseoso, tienes un modelo sólido, pero no encuentras los canales. Entonces, realmente es ese Product Model Market Channel Fit, ¿vale? Donde tú a partir de ahí entiendes eso. Y esto es muy importante porque cuando tú cambias uno de ellos, te va a cambiar todo. Y eso va a importar en tus decisiones. Claro. Es una rueda que todo influye dentro de la rueda. Eso es. Y eso es algo que tenemos que entender, ¿no? Que los negocios son sistemas complejos, que están unidos entre sí. Si, volviendo a adquisición, retención, monetización, yo tengo un periódico y digo, quiero mejorar mi monetización, ¿qué hago? Enseño más anuncios. Claro, enseño más anuncios, pues a lo mejor la gente que llega no va a seguir viniendo porque, oye, me ponen muchos anuncios. Entonces, cuando tocas una cosa, te cambia otra. ¿Qué ocurre? Que en este sistema complejo tienes que medirlo muy bien. Así que, cuando tú quieres tomar decisiones, tú lo que tienes que entender es cómo afectan entre sí todos esos mecanismos, ¿no? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de un reloj. Todo el mundo es capaz de mirar un reloj y entender la hora, pero la gente no sabe cómo funciona, qué mecanismos hay por dentro. Y que si tú tocas una pequeña ruedita, hablo de un reloj analógico, te va a dejar de funcionar. Y claro, si tú luego lo abres y quieres ver qué está ocurriendo, no vas a entender porque realmente no sabes cómo un reloj funciona, por mucho que tú sepas dar la hora, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta de cómo priorizas, tú primero tienes que tener muy claro cómo desgranas tu negocio, ¿no? Cómo abres ese reloj y ves qué es lo que todo toca. Entonces, claro, yo sé que si toco esto, se me va a afectar esto, por lo tanto yo tengo que generar una serie de correlaciones y poco a poco ir entendiendo qué es lo que afecta en mis decisiones, cómo afectan. Y luego, pues simplemente tú tienes un sistema de objetivos. Y es, ¿qué es lo que queremos? Pues nosotros queremos crecer un 20% anual o un 15% month over month. Ok, sabiendo eso, ¿cuáles son las decisiones que más me van a acercar a ello? Y luego hay un concepto que ya lo hemos hablado varias veces en este viaje y es la velocidad versus la precisión. Y es, si tú de verdad quieres entender o quieres medir todo ese sistema tan complejo que tiene tu reloj de qué es lo que toca y qué es lo que mueve, te va a llevar mucho tiempo. Entonces hay veces que, evidentemente, nosotros vamos a tener que tomar decisiones con un umbral de certidumbre. Cuanto más certeros queramos ser, más lentos vamos a ser. Cuanto menos certeza necesito, porque estoy dispuesto a asumir muchos riesgos, más rápido puedo ser. Y la velocidad de ejecución es clave para el crecimiento. Entonces, resumiendo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo priorizas? ¿Qué es lo más importante para ti? El impacto, riesgo, y a partir de ahí decides tomar decisiones. 100%. Además, esas decisiones son las que tiene que tomar un emprendedor. Tiene que entender si mi empresa está en una etapa de tengo que crecer súper rápido y romper cosas, porque se van a romper cosas cuando creces rápido, pero vas a poder capitalizar un mercado que a lo mejor si vas lento no te va a dar tiempo.
O si eres una corporate y lo que quieres hacer es medir y pues, aguantar un poco más, tomar decisiones en las cuales no te equivocas porque tienes que rendir mucho más a pues, tu board of advisors, inversores, lo que sea, ¿no? Quiero que después hablemos de experimentación, ¿no? Y del modelo North Star Metric, todo eso, quiero que lo deconstruyamos, pero antes me gustaría, si puedes dar ejemplos quizá más prácticos de cada área de adquisición, retención, monetización. Por ejemplo, te tiro la primera pelota, en la parte de adquisición, los growth loops, que suena como que es un growth loop, ¿no? Y yo me acuerdo del podcast que grabamos con Pablo Reboiro. Es una cosa bastante fascinante, pero que es muy práctica. O sea, cuando la entiendes y eres capaz de apalancarte en una metodología como esa, es concreta. Y en cada área seguro que hay un ejemplo que te viene a la cabeza y dices, esto es lo que, joder, la mayoría de la gente podría tener en la cabeza y le puede hacer crecer. Vale, pues entrando, por ejemplo, en adquisición, ¿no? Vamos a ver un growth loop. Un growth loop es un sistema cerrado que te permite introducir una dinámica nueva de adquisición. ¿Por qué? Porque tú puedes orientar la adquisición a través desde el punto de vista táctico, de voy a hacer anuncios o voy a crear un sistema que me permita el escalado de anuncios. Por ejemplo, si tú simplemente tienes un presupuesto y lo quieres invertir para obtener cierta información sobre las personas que están dispuestas a comprar tu producto o que directamente compran tu producto o tu servicio, eso es una táctica. Ahora, ¿cómo yo transformo eso en un growth loop? Yo tengo que ir conectando ese sistema. Entonces, un ejemplo, si yo añado una campaña de adquisición donde yo lo que quiero es obtener un margen sobre cada uno de los productos que yo vendo, cuando yo obtengo ese margen de diferencia, como yo lo tengo todo medido, sé cuánto puedo reinvertir exactamente. ¿Por qué? Porque yo estoy controlando mis costes de adquisición de cliente o mis costes por clic o mi coste por lead, aquí depende un poco del modelo. Entonces, con ese dinero sobrante, ¿qué hago? Eso hay muchos equipos que no se lo plantean, que simplemente yo tengo un presupuesto cerrado al mes de 3.000 euros en anuncios y yo lo gasto y espero obtener un número X de leads. Bueno, pues a lo mejor lo que tienes que obtener es un margen suficiente que te permita reinvertir eso en un nuevo conjunto de anuncios o en un nuevo producto o en un nuevo mercado y básicamente tú vas conectando. Eso sería, por ejemplo, un loop de adquisición. Que podría ser, por ejemplo, cuando los bancos te dicen, si invites a un amigo, te regalamos 20 euros. Exacto. Entonces, al final tú le traes y traes un usuario, ese usuario trae más usuarios. Lo que pasa es que esos growth loops crecen de forma más exponencial o viral, ¿no? Y llega un momento en el que se queman y que tienes que encontrar diferentes canales, es un poco así, ¿no? Sí, es decir, como siempre, se basa en medirlo, ¿vale? Porque, por ejemplo, para hacer el que tú comentas de referidos, tú necesitas dos métricas. Tú necesitas conocer tu K-factor, que es el ratio de personas que van a invitar a otras. Es decir, si yo, por ejemplo, yo invito a 5 personas, mi K-factor es de 5. Yo invito a 5. Si eso solamente si soy el único usuario. Ahora, si somos 100 usuarios y de esos 100 usuarios yo soy el único que invita, pero invita a 5, mi K-factor es de 0,05, ¿vale? Entonces, ese K-factor es una medida. Se dice que una compañía que tiene un K-factor de 5 es un unicornio, porque eso va a crecer de forma exponencial, de forma imparable. Pero no estaremos viendo el total de esas decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser que yo invite a 5 personas, no en cuanto me registro, a lo largo de 10 años. Entonces aquí tengo la otra métrica, mi velocidad del loop, digamos, ¿no? Es como una especie de lifetime value, pero sobre la adquisición. Con tiempo. Sí. Y con número de usuarios invitados. Entonces, si yo, por ejemplo, mi velocidad del loop es de 360 días, por mucho que tenga un K-factor muy grande, eso no me va a hacer que yo crezca de forma exponencial. Ahora, si yo tengo un K-factor de 0,5, que es decir, que cada 2 usuarios alguien va a invitar a otro, pero mi velocidad del loop es de un día, eso significa que cada día está ocurriendo eso. Eso es una bomba. Entonces, cuando tú mides dentro de tu growth loop, dices, ok, yo tengo un sistema de referidos que yo voy a estar pagando a otras personas si vienen. ¿Por qué? Porque los incentivo. Si a mí, a través de un anuncio, me va a costar 20 euros traer a un cliente, pues le puedo dar 20 euros a mi cliente para que me traiga otro. Técnicamente el coste es el mismo,
técnicamente es el mismo. ¿Qué más me da ponerlo en un sitio o en otro? Con eso yo tengo que ver si a mí me interesa forzar ese loop, porque a lo mejor yo veo mis métricas, no, es que este loop no me va a funcionar, es mejor que haga lo otro. Y eso sería como loops de adquisición, ¿no? Que tú ese sistema lo bueno que tienes es que lo construyes una vez y a partir de ahí solo haces monitorización y lo vas ajustando para conseguir esas métricas que tú quieres para que ese loop funcione y vaya... Tú le echas el combustible o el... Y tienes que saber cuánta gasolina tienes para poder echar y no quedarte sin dinero o bueno, aprovecharla al máximo, porque a lo mejor te estás dejando gasolina en el tanque, que es de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Y claro, tú puedes comparar dónde invierto yo mejor mi gasolina, en el loop para que otros usuarios me traigan a otro o lo invierto en el anuncio. Como decía antes, técnicamente es el mismo coste, sí, pero luego ¿cuánto va a gastar cada uno? Normalmente el que viene referido va a gastar más, porque la recomendación es algo clave. Si tú a mí me recomiendas, oye, tienes que venir al Salar de Uyuni, pues me va a parecer mucho mejor que si simplemente lo he encontrado yo por mi cuenta. Entonces, aunque técnicamente parezca el mismo, tenemos que ir midiendo con métricas que te revelen no solo la parte de adquisición, sino la parte también de retención. Es decir, ese cliente que tú traes, ¿cuánto tiempo se queda? Porque a lo mejor el de los anuncios, después de un mes ya no sigue contigo, y el que viene referido está 5 meses. Ah, pues a mí me interesa forzar este growth loop. Y lo mismo con monetización. Sí, yo he obtenido los 2 clientes, pero el que viene por referido gasta 3 veces más que el que viene por un anuncio, porque voy a estar poniendo toda la gasolina en adquisición si lo puedo poner aquí. Entonces, cuando conectamos estos sistemas es cuando tú generas un growth loop completo y entonces puedes hacer desde adquisición, vale, con lo que me sobra de los anuncios lo invierto en referral o viceversa, en referral con anuncios, porque sé que de los anuncios tienen cierta retención y ahí construyo otro growth loop de retención que pudiera ser un tema de gamificación, por ejemplo, para que el usuario venga una y otra vez y finalmente lo llevo a un loop de monetización. Esos loops tú los vas construyendo y hay desde loops tácticos a loops incluso, por ejemplo, ¿cuál dirías que es el loop de ChatGPT? El loop de ChatGPT es... me pillas un poco ahí en frío, la verdad. Yo lo que sé es que ChatGPT te atrapa mucho por el contexto. Es decir, tú le preguntas cosas y acabas sabiendo sobre ti, pero eso es más de retención que de adquisición, ¿no? Tiene un loop de data. ¿Vale? Es decir, cuanto ChatGPT más sabe sobre ti, mejores respuestas te va a dar, por lo tanto, más lo vas a usar. Entonces, los loops, ¿no? Pues como decía, hay de adquisición, hay de datos, hay de efectos de red. Hay un loop que tú lo que necesitas es que cuanto mayor efecto de red haya, más retención va a haber porque más valor vas a estar creando. Entonces tú construyes esos sistemas, ¿cómo puedo hacer yo que haya más efecto red? Entonces, nuevamente, ¿no? Claro, yo te pregunto en frío, yo me sé un listado de todos los loops, incluso si vamos a un loop de monetización, sé que hay aspecto social, hay aspecto incentivo económico, hay aspecto ego, es decir, hay una serie de cuestiones que tú puedes validar. Y el de data, por ejemplo, pues es uno muy típico que hacen empresas que disponen de muchísimos datos de ellos. Y eso, evidentemente, luego se conecta con un loop de retención suyo o de adquisición, etc. Una cosa que me gusta mucho del growth es que a priori parece que es solo datos, ¿no? O solo ciencia, pero luego también tiene mucha parte de psicología, comportamiento del usuario, como análisis cualitativo y cuantitativo, ¿no? De que no todo es porque este dato lo dice, pasa esto. Muchas veces las personas son irracionales y toman decisiones diferentes, ¿no? ¿Qué te has dado cuenta tú de casos en los cuales los datos mandan o que los datos decían una cosa y es que ha sido otra cosa completamente por el comportamiento de los clientes o de los usuarios? Mira, por un lado hay que pensar que el crecimiento nunca termina, porque hay un concepto, bueno, nosotros como humanos tenemos esa adaptación hedónica, ¿no? De tú hay algo que te parece increíble, pero que conforme lo vas utilizando ya no te lo parece tanto. Lo mismo pasa con algunas técnicas. Yo no sé si tú te acuerdas cuando antes entrabas en cualquier web y salía un pop-up, suscríbete a mi newsletter, y todo era pop-ups. Eso funcionaba increíblemente bien. Pero luego con el tiempo eso lleva a una fatiga que cuando tú ya navegas y te está como, me voy. Bueno, es que además tu cuerpo aprende a darle a la X antes de que aparezca el pop-up. Es una locura. Sí, y no te has dado ni cuenta y lo has cerrado. Y dices, no, este no lo quería cerrar justo. Claro. A veces pasa. Sí. Y porque ya hemos creado incluso unas defensas ante ello. Entonces hay que entender que la psicología humana evoluciona.
Por eso es necesario medir, porque a mí lo que me funcionaba antes, y esto es algo que también muchas marcas no se dan cuenta, ¿no? Y es, hay marcas que tienen un valor que se le va extendiendo con el tiempo y hay otros que necesitan cambio constante. Por ejemplo, la música. Todo el mundo dice, no, la música de antes es mejor, la que yo escuchaba de joven. ¿Por qué? O incluso que dicen, no, es que los artistas se han vendido. No, se han vendido, ahora es un nuevo estilo. Realmente está evolucionando porque están entrando en nuevos mercados y necesitan darle una cosa distinta. Entonces, de ahí parte la psicología humana. Como seres humanos, pues nos cansamos de las cosas. Entonces, tú tienes que ir midiendo cuándo se está produciendo un cansancio en tu modelo de negocio, porque eso es lo que te puede llevar a quebrar. Es decir, el típico ejemplo de Blockbuster con Netflix. No lo ve venir, pero ahí la psicología humana, claro, Blockbuster decía, la gente va a seguir viniendo porque a la gente le encanta venir a hablar con el de la tienda, incluso venir con amigos, ver las portadas, y es como algo social. Sí, pero cada vez eso evoluciona. Ahora nuestra forma de interactuar de forma social ha cambiado. Entonces eso es lo que tienen que entender las empresas. ¿Y cómo sabes si estás cambiando o no? A través de la experimentación. Entonces los datos te permiten tomar decisiones, pero los datos no tienen que ser los dueños de las decisiones, simplemente deben informarlas. Porque, uno, tú puedes malinterpretar los datos, puede pasar. Tú puedes creer que a todo el mundo le está gustando algo porque está intentando hacer una acción y realmente a lo mejor está haciendo esa acción porque no sabe cómo hacer otra. Y realmente estaba buscando la forma de irse, por ejemplo, esto me ha pasado a mí, ¿no? De productos que tienen algunos menús que son importantes para los usuarios, los tienen demasiado escondidos. Entonces tú cuando analizabas los datos, como no llegaban ahí, tú veías que había mucha navegación y tú decías, ah, mira, la gente que más tiempo está en la aplicación son aquellos que van al menú y luego van a tal, vamos a forzar a que la gente vaya. No, no, no. La gente está echando más tiempo no porque le guste más tu producto, es porque se lo estás poniendo difícil. Y eso va a hacer que cada vez tengas menos usuarios. O sea, hay que intentar entender el comportamiento en base a en lo que realmente importa, no solo los datos per se. Claro, y aquí es donde viene lo que tú decías, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo, pues a mí me puede decir, todo el mundo va al menú de navegación, todo el mundo. Cualitativo es, ¿por qué vas al menú de navegación? Porque no encuentro el buscador. Ahí me encantaría ya dar el paso a la parte de experimentación y la estructura de cómo se hace un proceso de experimentación. Si tú lo que quieres es que tu objetivo sea ir al menú de navegación, vas a tener que incentivar tu producto y el comportamiento del cliente a que haga eso. Para que tú puedas incentivar bien el comportamiento de tu producto, ahí pones una North Star Metric, ¿no? Que es lo que ayuda a deconstruir todo el proceso, ¿no? De prioridades, de objetivos y demás. A mí el que se me ha quedado grabado, por ejemplo, es el de Airbnb, a lo mejor me equivoco, tú me corriges que eres el máster, pero en Airbnb la North Star Metric al final tiene que ser una métrica que no está solo asociada a facturación, sino también al valor que le estás aportando al usuario, ¿no? Y podría ser noches reservadas a la semana o al mes. ¿Por qué? Porque esto está directamente proporcional, alineado con la facturación, pero al mismo tiempo, si tú estás reservando una noche, te está aportando valor porque estás reservando una noche. La noche da igual si es más cara o más barata. Tú estás como usuario aprovechando el valor del producto, ¿no? ¿Puedes ayudarnos a deconstruir desde la North Star Metric de cualquier negocio, que puede ser SaaS, e-commerce, marketplace, cualquier cosa, a los Key Point Metrics, los objetivos y después pasan los experimentos? No, bueno. Sí, vale. No, pero muy bien, ¿eh? Muy bien. Como bien decías, las empresas necesitan una guía, ¿vale? Siempre, porque para mí hay un concepto que a mí me gusta mucho, y ahora voy a entrar en lo de las métricas, pero, digamos, emprender o llevar al éxito un negocio se basa en 3 formas de entender el fuego. ¿El fuego? Sí. Es decir, por un lado está el fuego primigenio, que es la chispa, ¿no? Cuando un emprendedor dice, siento ese fuego, necesito hacer eso. Eso tiene una duración, eso inspira a la gente, la lleva contigo, mueve. Luego hay otro fuego que es el que marca un destino, ¿no? A mí me gusta imaginármelo como un camino rodeado de pequeñas llamitas al fuego, donde eso orienta a todo el mundo. No, hay que ir hacia allí. Ese es el fuego del liderazgo y es totalmente necesario para
construir una empresa de éxito, necesitas tener un buen liderazgo que haga que todo el mundo que está perdido, porque, como decía, construir una empresa, hacerla crecer es difícil, tiene que haber una persona, tiene que haber un líder que a través de ese fuego lleve a todo el mundo. Este tipo de fuego, esta guía, es la North Star Metric. También te sirve para decir, ok, lo que estamos haciendo, ¿hacia dónde nos está llevando? Nos está llevando a ese punto, que es el que seguimos. Ese es el fuego del liderazgo. Y que sea fácil de entender por todos los participantes de la empresa, básicamente. Exacto. ¿No? Y que todo el mundo lo asuma, porque lo bueno que tiene este tipo de fuego, ¿no? Tú imagínate, estamos perdidos, en algún sitio no hay tecnología, no hay electricidad, y estás en medio de la sabana. Y ahí, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el destino? Y que haya alguien que sea un líder que diga, no, recordad que siempre tenemos que ir en esta dirección. Y que todo lo que tú hagas te tiene que preguntar, ¿es esta la dirección adecuada? Entonces, ese es el segundo fuego. Y el tercer fuego es el de la forja, el fuego que hace que todo funcione, ¿no? Que el fuego se derrita, que toda la maquinaria funcione, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos esa chispa del emprendedor, el liderazgo, y por último, que todo esté funcionando con ese fuego. Y eso ahora lo llevamos a la North Star Metric. La North Star Metric es ese fuego de liderazgo, ¿no? Que básicamente, como tú bien decías, tenemos cómo aportamos valor a un usuario o a un cliente, es decir, cuál es nuestra propuesta de valor única o diferencial, porque no vale con una métrica económica, no. Tiene que ser algo que defina la forma en que tu empresa hace las cosas, no tu modelo de negocio, no, tu producto, tu propuesta de valor específica. Luego tenemos que sea un evento de monetización, es decir, de nada me vale decir, no, tienen que ser, por ejemplo, imagínate que Airbnb, en lugar de noches reservadas, hubiera escogido registros. Sí, no, y ya no yendo tan táctico, ¿no? Imagínate que si no, quiero hacer algo que me lleve a las personas allí y yo lo que quiero es habitaciones por el mundo. Por ejemplo, no, nuestra North Star es habitaciones por el mundo. Suena también muy de liderazgo, pero esas habitaciones no es un evento de monetización. Literal, es que eso es súper importante. Claro. Porque la monetización al final es un vehículo que te permite multiplicar tu crecimiento, porque al reinvertirlo te permite seguir apostando por ese loop. Si no eres capaz de meterte en ese loop, al final te vas a número de habitaciones y estás alimentando, en el caso de Airbnb, un lado del marketplace. Eso es. Y en el otro te pierdes a los clientes, ¿no? En cambio, el número de noches reservadas tienes que balancear tanto el número de habitaciones que tienes en un lado del marketplace como el número de clientes que reservan. Es un evento en el que colisionan las dos cosas que aportan valor y, como tú dices, es un evento de monetización. Eso es. Entonces, eso es muy, muy, muy clave. Y el tercer punto que tiene que tener una North Star Metric es, digamos, que si eso ocurre, si esa métrica sigue avanzando, significa que tu empresa va a ir cumpliendo la visión que se ha prometido. Es decir, la visión de Airbnb, desconozco si es esta, pero imagínate que sería reinventar el alojamiento o los alojamientos o democratizar los viajes, algo así. Entonces, tener ese tipo de métrica dice, ok, si yo consigo noches, estoy consiguiendo esa democratización de las habitaciones o esa reinvención de las reservas. Sí, ok. Cumplo los 3 checks, pim, 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 es una buena North Star Metric. Puede haber varias buenas, ¿eh? No simplemente es una, pero tienes que tomar una decisión con los datos que tienes. Entonces, ya tenemos la North Star, ya tenemos ese fuego que nos guía, ¿no? Ya tenemos ese camino, podemos liderar sobre eso. Y las charlas van a ser sobre eso. Entonces, claro, la North Star Metric es difícil de accionarla semanalmente, ¿no? Porque tú normalmente en una empresa, mira, y esto, por ejemplo, hablándolo con otros creadores de contenido, ¿no? Que hemos estado hablando en el viaje, ellos revisan sus métricas de forma muy, muy diaria. Pero tú tienes que revisar métricas para tomar decisiones, no simplemente porque tienes adicción a verlas, que a veces pasa. Entonces, en una empresa tú vas a revisar tus métricas semanalmente, mensualmente, trimestralmente y anualmente. Y por cada tipo de periodicidad que tú tienes esas métricas vas a necesitar ciertos objetivos, que finalmente todo eso va a conducir a que la North Star crezca. Entonces, ¿cómo separo yo ahora eso? Pues yo descompongo mi North Star Metric dentro de unos indicadores que van a ser aquellos, digamos, como unas ciertas palancas que a mí me ayudan a comprender si voy a ser capaz de
accionar a largo plazo mi North Star Metric. Vamos a seguir con el ejemplo, bueno, para saltar de ejemplo, que seguramente el Airbnb, mucha gente o ya lo sabe o es demasiado famoso, ¿no? Pero vamos a pensar en una aplicación cualquiera donde su North Star Metric, por ejemplo, yo tengo una aplicación que es su Fitness Tracker y es número de entrenamientos realizados, ¿vale? Ok, yo busco eso, el número de entrenamientos, pero claro, puedo tener muchas métricas raras. A lo mejor hay una persona que entrena mucho, otra que poco. Entonces, primero yo voy a saber cuántos de los usuarios tienen cierta regularidad. Así que yo voy a poner un objetivo dentro de esa North Star que es personas con al menos 3 entrenamientos, porque es lo que yo considero mínimo para progresar físicamente. Luego, quiero ir a retención. Quiero ver, vale, qué otras métricas me van a indicar que la gente sigue entrenando. Puede ser cuántas semanas consecutivas utilizan o cuántos usuarios activos tengo semanal. Yo solo reviso semanal. Entonces, básicamente, descompongo esa North Star Metric en objetivos accionables. Esos objetivos son los que van a trabajar los equipos. Ellos saben que ese es su objetivo, pero también van a trabajarlo a través de otra serie de métricas, ¿no? Entonces, vamos descomponiendo en métricas anuales, en métricas trimestrales, en métricas mensuales y, finalmente, cuando tú, a la hora de analizar un negocio, básicamente tú siempre vas a encontrar un problema, es decir, algo que tú estás haciendo pero no lo estás haciendo de forma óptima, o una oportunidad, que es aquello que no estamos haciendo y que te podría llevar al lugar adecuado. Entonces, cuando evaluamos y creamos técnicamente se llama como el problem space, ese espacio donde obtenemos ese problema con info cuantitativa, cualitativa, con una serie de entrevistas, etcétera, todo eso va a llevarnos a una serie de ideas. Pues yo podría hacer todo este tipo de cosas para solucionar todos estos problemas y accionar todas estas oportunidades. Yo eso lo priorizo y en una cadencia semanal es donde voy a ver si lo que yo estoy haciendo mueve mi métrica mensual, que moverá su métrica trimestral, que moverá la North Star Metric. Entonces, de esa forma, tú también lo que haces es estructurar tus equipos. Hay personas, que son los líderes, que se van a preocupar de la North Star Metric y los objetivos. Hay otros perfiles que pueden ser middle management o puede ser individual contributor o etcétera, que se van a pensar en esos objetivos mensuales o trimestrales, ¿no? Un poco depende cómo se organice la compañía. Y por último tenemos a las personas que van a ejecutar de una forma diaria, semanal y controlan eso. Entonces, cuando tú construyes todo ese sistema, tú puedes conectar cómo una acción individual tiene un impacto a largo plazo. A mí, una cosa que se me viene a la cabeza, para que lo entienda, porque la gente que está escuchando, es que el lenguaje es relativamente complejo, ¿no? Pero es que esto se puede aplicar a todo. Se puede aplicar a tu vida, se puede aplicar a un negocio, se puede aplicar a un creador de contenido. Un ejemplo puede ser, me encanta Diary of a CEO, ¿no? El Steven Bartlett que se ha convertido en el podcast que más ha crecido en el mundo, o sea, es como el segundo podcast más escuchado del mundo. Y lo ha hecho a través de la experimentación. No sé si tú eras consciente de esto, pero es un loco que mide hasta... O sea, está zumbado. A mí me encanta, porque además le saca lo mejor a los invitados y luego él no contribuye tanto porque lo que quiere hacer es sacarle lo máximo a los invitados como podcaster, pero está al tanto de todo. Al tanto de que cuando tú entras en la habitación antes de grabar el podcast, nosotros no tenemos este nivel todavía, pero controla la temperatura ambiente para que tú estés cómodo. Te pone la música que a ti te gusta porque lo ha investigado. Mientras tú estás grabando, a nivel de experiencia de usuario, solo del que le entrevistan, le sacan fotos y cuando terminas, te viene con un álbum de fotos de la entrevista. Nada más, o sea, sales y toma, tú, como si yo ahora mismo termine el podcast y te doy un álbum de esta ha sido nuestra entrevista, con diferentes puntos, highlights, no sé qué. Durante el podcast lanza fotos y con esas fotos de diferentes expresiones de tu cara, diferentes títulos, luego construye una estrategia de, imagínate, 50 anuncios en Facebook Ads para validar cuáles tienen mejor click conversion rate. Y a través de eso construye los thumbnails de las portadas de YouTube. Claro, o sea, dices, es que esto no es casualidad. O sea, este tío tiene el podcast más escuchado del mundo porque hace todo lo que la gente a nivel biológico quiere escuchar, ¿no? Trae a los tíos que quieres escuchar porque se ha dado cuenta de probablemente cuál es la distribución
de qué perfiles tiene que traer más y reinvierte en eso, qué títulos tiene que volver a poner, si hay una sección que de repente tal probablemente se la corte, o sea, si hay un momento de este podcast en el que alguno tal se ha liado y sabe que no sé qué, ¡pum!, esto fuera. Eso es al final la experimentación, ¿no?, deconstruida en diferentes fases de adquisición, retención, monetización, ¿no? Es curioso cómo priorizas todo eso. O sea, ¿cómo lo priorizas? Es lo que yo creo más importante, porque si hablábamos el otro día, ¿no? Es que tú lo sabes, quieres que lo sabes todo y quieres hacerlo todo de golpe. Y no siempre, Ahí es donde iba. y no siempre puedes hacerlo todo porque no tienes la infraestructura posible para hacerlo todo. Sí, totalmente. Mientras me lo contabas, me estaba viniendo a la mente la conversación que tuvimos, porque eso a la vez se puede convertir en una maldición, ¿no? Porque, claro, es como... Tú imagínate los vehículos que fabricamos a día de hoy. Tú imagínate que en 1950 alguien, una fábrica, ya supiera que, wow, yo vengo del futuro y yo sé que los coches son eléctricos, que dentro tienen un hub digital enorme y, claro, yo quiero construir eso. Pero para llegar a construir eso, tú tienes que, primero, pasar décadas. En el caso de la industria automotriz, es mucho más largo, ¿no?, que en el mundo digital. Sí, ahí tienen que ver mucho el timing del mercado, no solo la pasta que tienes en tu caja, ¿no? O sea, ahí lo que tú puedes llegar a hacer, sino cómo va a tener el impacto, o sea, cómo vas a conseguir impactar con la pasta y tus inversiones. Claro, y los recursos existentes. Es decir, es como, por ejemplo, a día de hoy queremos lanzar cohetes para llegar a Marte. Vamos a tardar un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque todavía no hay tecnología suficiente para hacer otra cosa. Pero si esa tecnología ya existiese, pues ya querríamos ir a eso. Pero para que eso exista tenemos que dar ciertos pasos. Entonces, lo mismo pasa con los negocios. Si tú directamente, este podcast, tú quieres construir ese sistema que tiene el de Direct of SEO, estarías enfocándote en algo que no es lo que principalmente va a mover tu aguja, porque a lo mejor lo que principalmente va a mover tu aguja pueden ser o los invitados, o puede ser la edición del vídeo que se haga. La portada de YouTube, o lo que sea. Exacto. Entonces, conseguir que funcione una vez, primero. Eso es. Entonces, muchas empresas, claro, se fijan en otras que están súper avanzadas y olvidan que... ¿Cuánto lleva el de Diary of a CEO en esto? 2 años, pero también el tío tenía un background de Sí. empresas, podía apostar, se metió al 200% en esto, tenía la mentalidad y ha ido muy rápido. Bueno, como Cursor, el equipo de estos ingenieros que han conseguido construir una de las compañías que más rápido ha crecido en la historia y ha pasado 12 meses para conseguir 100 millones de revenue. Bueno, sí, hay casos de esos, pero no te puedes fijar en eso, ¿no? Y luego, es decir, 2 años en un mercado americano, una persona que tenía un background potente. Es decir, claro, Hay que tener en cuenta esas cosas. Claro, si tú solamente aíslas algo y dices, no, solo me voy a comparar en una característica que ellos tienen y es el tiempo. No, yo en 2 años tengo que ser Diary of a CEO. A ver, estás entendiendo que no es tu mercado, porque el mercado americano es masivo, es gente que está muy acostumbrada a escuchar, hay muchísima gente dedicándose a negocios, entonces, evidentemente, no te puedes comparar con ello. Entonces, claro, eso viene muy bien como inspiración, pero tú lo que tienes que pensar es qué es lo que mueve mi aguja a día de hoy para esos objetivos que yo he definido. A lo mejor no es darle el álbum, porque además ese álbum tiene un coste. Tiene un coste. ¿De verdad te va a rendir más generar ese álbum que invertir eso a lo mejor en hacer promoción de tu podcast, por decir algo, o tener una edición de vídeo espectacular? Pues es el momento que tú tienes que priorizar. ¿Y qué es lo que ocurre también? Que mucha gente no quiere priorizar, lo quiere todo. Y eso es parálisis por análisis. No, es que hasta que yo no tenga todo esto montado y no lanzo. Claro, pues el mercado... Es que a lo mejor vas y luego el mercado dice, no, esto muy bien el álbum, pero no me interesa. Una pregunta, ya pasando más a lo personal. Siendo tú una persona que es capaz de entender el panorama muy holístico de las cosas, desde la parte 0 a 1, como incluso a niveles complejos de escalado, ¿cómo enfrentas tú el parálisis por análisis y pasas a la acción? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo lo llevaste? ¿Es fácil? ¿Es algo que has tenido que trabajar en ello? Yo creo que hay una parte de mentalidad que la vas consiguiendo con el tiempo. Es decir, yo creo que al principio todo el mundo tiene miedo a salir porque, bueno, pues tenemos miedo a que la gente opine mal de lo nuestro, culturalmente incluso, ¿no? En los países hispanohablantes
como que el fracaso es algo que se usa mucho y yo con el tiempo yo no creo ni que la palabra fracaso exista. Es decir, creo que es una palabra que alguien se ha inventado para cortar alas a otros. Es decir, es aprendizaje, no es. Es que, claro, si tú siempre estás esperando acertar, todo lo que no es acertar se supone que es fracasar. No, tú lo que buscas es aprender. Y con ese aprendizaje tomar decisiones. Entonces, ligando... ¿me puedes volver a hacer la pregunta? ¿Cómo evitas el parálisis por ¿Cómo lo análisis y evitas? pasas a la acción? Vale, es verdad. Por un lado es mentalidad, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo haciéndolo, ya para mí es natural, ¿no? Es como ayer íbamos a ponernos las botas para ir al salar y, claro, unos me dijeron, no, mejor sin calcetín, otro, mejor con calcetín. ¿Qué decisión tomas? ¿Me los pongo o me los quito? Pues yo dije, bueno, me pongo solo uno. Me pongo solo uno y veo que es mejor. ¿Te pusiste solo uno? Sí, para saber qué es mejor. Claro, eso ya es un tema de mentalidad, ¿no? Yo ya me he acostumbrado tanto a experimentar que cuando yo digo, ¿qué hago? Porque uno me está diciendo, no, mejor sin calcetín. El otro, no, mejor póntelo. Vale, me pongo uno sí, uno no. Así sé que es lo mejor. Mejor con calcetín. Mejor con calcetín. Mejor con calcetín. Sí, sí. Entonces, por un lado es mentalidad, ¿no? Cuando tú repites algo mucho, ya ocurre. En mi caso, es cierto que yo ya tengo esa mentalidad, que todo es... a mí me gusta mucho esta frase. Yo no quiero creer, yo quiero saber. Y lo más rápido que algo me va a llevar a saber es tomar una acción. Porque si no, podemos estar hablando no, yo creo que mejor así, no, porque tal... Vamos a hacerlo. ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué pasa si sale mal? No, pues que voy a aprender. Evidentemente hay cosas, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, trabajas en farmacéutica, pues no puedes hacer, no, vamos a saber si la gente muere con este fármaco. Ahí va un poco lo de velocidad versus precisión. Exacto. Es decir, tú buscas precisión, como decías, una farmacéutica, o buscas velocidad. Porque si tú lo que necesitas es... A mí me encanta, por meternos un poco en el tema filosófico, en la vida, en el fondo tienes que encontrar una dirección de algo. Entonces, si tienes dos problemas. O no sabes qué es lo que estás persiguiendo, o sabes lo que estás persiguiendo, pero no sabes cómo conseguirlo. O sea, si no lo sabes, tienes primero que saberlo, y para eso tienes que probar. Y Sí. ahí no necesitas precisión, ahí necesitas velocidad. Necesitas velocidad. Porque si no pruebas y no sabes qué te gusta, o cuál es el product market fit, si es negocio o es cualquier cosa personal, no lo vas a encontrar. Es iteraciones, iteraciones. Y luego el segundo es, ya sé lo que quiero, pero no sé cómo conseguirlo. Que probablemente luego no sea lo que quieres y te darás cuenta. Pero al menos tienes una dirección que perseguir. Ahí ya todo, o sea, si se simplifica el problema en... Bueno, vamos, o sea, el multiplicador es gigante, porque tienes que centrarte solo en una cosa en vez de intentar probar todas. Ahora, ahí necesitas probablemente cierta velocidad, pero más precisión. Necesitas ir a por algo concreto, ir como haciendo ingeniería inversa desde lo que quieres conseguir, cómo puedes llegar a trazar ese camino, y vas a tener que dar 50 bandazos, pero va un poco por ahí. Claro, y además el experimentar es una forma de poner tus creencias a prueba. Es como el ejemplo que puse el otro día, ¿no? He montado un centro de entrenamiento que, lo decíamos, un centro de entrenamiento híbrido. Nadie sabe que es híbrido. Si todo hubiera sido montar en torno a eso, a lo mejor te das cuenta demasiado tarde, has invertido demasiado recurso en que la gente eso no lo entiende. Pues al principio de todo, puedo hablar con gente, oye, esto no entiendo, hasta que hemos encontrado una forma de explicarlo. Pues esto ocurre con todo y tú al final lo que buscas es acelerar tu fase de aprendizaje. ¿Cómo aprendo yo más rápido? Es decir, tú imagínate que quieres calcular a qué velocidad corres y en qué distancia puedes correr. Y empiezas a, no, si yo peso esto y tengo cierto tamaño de pie y en el último día yo corrí Sal a correr. Sal a correr. Sal a correr. Sal a correr. Entonces, así es como se deben tomar muchas de las decisiones. De, ok, ¿cómo ponemos a prueba esta creencia? Simplemente lo validamos. Y aquí muchas veces, ¿no? Yo decía, por un lado tienes la parte de mentalidad, que se adquiere con el tiempo, y por otro lado el proceso. Pues en el caso de la metodología de experimentación, básicamente lo que te ofrece es eso. Es un framework donde tú encuentras un problema o esa oportunidad, defines una hipótesis para cómo validas o accionas, saltas a la ejecución, con eso aprendes y con ese aprendizaje tomas decisiones y así, una y otra vez. Una cosa que me gustaría comentar, has dicho lo del gimnasio híbrido y por ir como ya medio cerrando todo, ¿no? El gimnasio híbrido, si lo ponemos de una forma, al final es una nueva tendencia, ¿no? Pongámoslo de esa forma. El innovador, para poder surfear las olas que vienen, que son potentes, imagínate la ola de la IA. Lo ideal es que tú lleves 10 años trabajando en IA y que cuando te toque la de la IA
tú estés en la cresta de la ola, ¿no? Lo ideal es que tú lleves entrenando 5 años 1000 cosas y que de repente te surja una oportunidad y digas, voy a montar un gimnasio híbrido, que además es una cosa que todavía la gente no entiende, porque no está estandarizada y requiere de educación para que seas capaz de capitalizar esa oportunidad. Tienes que tú ser el que educa y que cuando toque el clímax de esa ola, tú estés no solo preparado, sino en la cresta de la ola. Otro ejemplo muy particular, curioso, es el de Olafly. Pedro de Olafly, cuando nosotros estuvimos con él en Colombia, nos contaba que él vendía tarjetas físicas, te las mandaba a casa. Él incluso iba en coche y te las llevaba a casa. Ahora están las eSIMs virtuales, pero todavía no había llegado ese momento. Él visualizó en un momento voy a estar ahí, pero para poder capitalizar la oportunidad, como está haciendo Olafly ahora, que ha facturado $500 millones sin inversión, o sea, completamente bootstrap, y poder competir con gente como Iral o otros que ha levantado muchísimo dinero, tienes que haber caminado ese camino para que cuando de repente Apple coge y saca lo de las eSIMs, dices, bueno, tiro toda la parte de físicas y ya me centro en esto y hago, pues no sé si fue un por 15 o fue una barbaridad lo que hizo, ¿no? ¿Cómo visualizas tú las oportunidades del futuro, ¿no? Como con tu gimnasio híbrido, a nivel de cómo viene la IA, cómo están las cosas? Es una pregunta un poco curiosa, pero quiero que hagas un poco freestyle. Vale, mira, la innovación es algo en lo que la mayor parte de las empresas fracasan. No invierten en innovación, invierten en el presente, invierten a un año vista, pero muy pocas muy pocas empresas tienen equipos que estén pensando a 10 años, muy pocas. Porque no se lo pueden permitir, para empezar. Puedes tener una persona. Bueno, sí, puede ser. Y no te hace falta ni que esté las 8 horas haciendo eso. Pero tiene que haber alguien que esté planteándose cuáles son los retos que llegan del futuro y lo que tú dices. Y que cuando llegue esa ola, si tú has lanzado 5 posibles escenarios futuros, es bastante probable que uno acabe surfeándolo. Lo bueno de la innovación es que se produce el crecimiento 10x, ¿no? Que es lo que en Growth se llama un moonshot. Y yo creo que dentro de 10 años estos escenarios en el mundo se van a suceder. ¿Dónde quiero que esté mi empresa en ese entorno? Evidentemente, tú no vas a desarrollar toda una empresa en base a eso porque es todo un territorio totalmente incierto, pero sí que debes tener ciertas bases para que cuando llegue puedas hacer lo que tú dices, accionarlo. ¿Ha funcionado esto? ¿O es este? ¿O no? O a lo mejor has fallado, ninguno de esos escenarios te ha funcionado, pero tú has seguido pensando siempre, ¿no? Entonces, yo no soy experto en innovación, pero sí que me gusta mucho leer sobre ello y creo que ahí, porque claro, esto pasa muchas veces también con equipos de growth, ¿no? Que se les intenta medir al máximo cuál es el impacto económico que tienen todas sus acciones. Y tú piensas, ¿y por qué no se hacen también a un equipo de diseño? ¿Y por qué no se lo hacen también a un equipo de brand? Pues lo mismo, ¿no? Growth, hay una pata que es esta parte más innovativa, donde tú no puedes medirlo con las acciones de hoy, sino que tú vas a evaluar nuevamente, ¿está alineado con mi North Star? Voy a dedicar unos recursos para lo que pueda ocurrir. Esto incluso, tú antes hablabas el ejemplo, es que no solo es en empresa, también es a nivel individual. Yo recuerdo, y tengo un podcast de hace como 8 años que me preguntaban cuál creía que iba a ser la nueva tendencia. Yo recuerdo que les dije inteligencia artificial, hace como 8 años. A mí cuando me preguntan a día de hoy cuál va a ser la nueva tendencia, es ingeniería aeroespacial. No tengo ninguna duda. Entonces, eso es, claro, ¿voy a dedicar yo todo mi tiempo y todo mi esfuerzo a ingeniería espacial? No, pero sí que es algo en lo que le voy dando algunos recursitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor dentro de un futuro, pues acabo en una empresa de este tipo, liderando un equipo que vamos, me encantaría, y puede ser la nueva tendencia, puede ser el next boom, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas deben tener ese modelo de innovación y luego se puede producir lo que tú comentabas de Olafly, ¿no? El dilema del innovador, y es cómo transiciono de lo que me da dinero hoy a lo que me va a dar dinero mañana. Yo lo hablábamos el otro día también. Que lo hablamos el otro día. Bueno, pues ahí es un tema de métricas, también pues, puedes tener acuerdos con empresas, ahí ya es un tema más complejo, incluso esto ya no es el paraguas de growth, esto ya es la fase de maduración, que ahí es donde esas empresas tienen esos dilemas de innovación. Un Adobe, claro, tiene una cantidad de empleados enorme, tiene unos productos que son tope de gama en lo suyo,
y no tienen la velocidad para adoptar lo que está pasando con la IA. Sus acciones están cayendo en picado. Claro. Porque ahí buscan precisión y llega un free pick o un Higgsfield que vienen con una velocidad alucinante y te capitaliza la oportunidad. Eso es. Es básicamente eso. Y compara ahora Google con Adobe. Google, antes incluso de OpenAI, ellos ya tenían todo el sistema de los LLMs. Ellos no lo lanzaron porque, bueno, parte de sus directivos decían también que era peligroso llevar esto al mercado porque, bueno, pues el riesgo, ¿no?, que enfrenta la IA. Pero Google tenía esa parte innovadora. Y no sé si te acuerdas también que Google tiene una página web que se llama el cementerio de Google Cemetery. He escuchado hablar de ello. Donde aparecen todas las ideas innovadoras que han tenido y que han ido cortando. Claro, Google, si te fijas, sigue creciendo. Y también en bolsa, al menos creo que en los últimos 6 meses ha hecho un más 40%. Es de los que más se ha puesto las pilas con diferencia. Claro, porque ya tenía hecho eso. ¿Qué le está pasando a Apple? Apple está en el lado contrario. No ha decidido invertir en ese tipo de innovación, sino en otra. Tienes suerte que es el dueño del dispositivo, pero vamos. Sí, pero escogió metaverso. Igual que Facebook, Meta escogió metaverso. No, bueno, pero innovó. Y buscaba, pues no has acertado el escenario, pero bueno, luego como también innovaba, con las Ray-Ban Meta sí han acertado, ¿no? Entonces, eso tenemos que entenderlo, que tú tienes que ir invirtiendo y Adobe, por ejemplo, pues le ha pillado a contrapié la IA. No se veía venir esto. Totalmente. Creo que hemos cubierto un montón de cosas. ¿Tú crees que se nos ha quedado algo en el tintero? Algo que te gustaría, imagínate, no sé, un minuto de oro, o incluso si quieres abrir una temática última. No, es decir, yo lo único que sí que me gustaría decirle a todo el mundo es que el conocimiento está. Es decir, tenemos la suerte de vivir en la época donde tenemos mayor información, donde tenemos sistemas de medición para medirlo todo y simplemente lo que tenemos que hacer es dedicar tiempo, esfuerzo para poder tomar esas decisiones. Porque para mí el sueño es que todas aquellas personas que tienen pequeños negocios y que muchas veces han tocado techo y que no saben cómo seguir, de verdad sigan creciendo porque eso es lo que puede elevar los índices de vida de todo el planeta. Entonces, aprended growth. Totalmente. ¿Cómo visualizas, así última preguntilla, los próximos 3 años a nivel de cómo se van a estructurar los equipos, las empresas? Porque la inteligencia artificial da tantas herramientas, te da tantas posibilidades que se va a atomizar todo mucho, me imagino, ¿no? ¿Cómo lo visualizas tú? Yo veo 2 escenarios. Yo veo un escenario en el que hay una apocalipsis de la IA, donde muchas empresas que no están aportando un valor diferencial o que en una actualización de ChatGPT o en una actualización de Claude de repente puede asumir un montón de cosas que otros hacen. Y creo que ahí va a haber ¿no? una selección natural, por decirlo de alguna forma, donde va a haber estas. Y luego, por otro lado, está en los retos del entorno profesional, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, el otro día conocí a un chico que tiene una tienda de ropa para robots. Es decir, claro, ya están pensando en los nuevos modelos de negocio que pueden salir. Un e-commerce para robots. Y, oye, es buena idea. Sí, es lo que hablábamos, de intentar surfear una nueva ola, ¿no? Que va a venir, en algún momento van a venir los robots. Bueno, ya hay. Sí, ya sí. hay. No, entonces, pero para estar en casa. Claro, o sea. y al final es algo que quizá nadie había pensado. Es como, claro, todos los robots son así como metálicos, ponle ropa, ¿no? Y es como, me parece estupendo. Entonces, de ahí van a salir un montón de nuevos modelos de negocio que nos va a traer la IA. También, evidentemente, la IA al final va a hacer una sustitución fuerte. Sí. Esto es como la metáfora de un hombre mayor que está mirando una obra y ve que hay un tractor cavando, sacando todo, y dice, si no fuera por ese tractor, habría 10 personas ahí con palas. Y dice otra persona más mayor, y si no fuera por las palas, habría 100 con las manos. Sí, evidentemente se va a sustituir, pero también sube la calidad de vida. La tecnología, al final, si tú haces si rebobinas a lo largo del tiempo, es lo que nos ha hecho evolucionar como personas. Exacto. Y con la tecnología estamos hablando del fuego, de la rueda, de la imprenta, que es como lo quizá que ya asumes que está en tu vida, pero que realmente eso transformó completamente a la humanidad en determinado momento y que ahora vamos a enfrentarnos a un momento de la curva quizá demasiado exponencial y con un nivel de incertidumbre, bueno, absoluto. O sea, incluso los líderes
Elon Musk, cuando salen a hablar de cómo funcionan las LLMs por detrás, o sea, no son capaces ni de explicarlo. O sea, yo he visto un reel de Elon Musk que decía, es que los ingenieros de Grok no saben ni lo que hace por detrás. Ya. O sea, imagínate que los tíos que lo están construyendo ya se les está yendo un poco de las manos. Es preocupante, pero bueno, a mí me gusta pensar que en el escenario Doomsday, que es que todos nos vamos a un apocalipsis, no quiero pensar en ese escenario, porque entonces nos vamos al apocalipsis y va a ser inevitable. Entonces me gusta pensar en el resto del paraguas, que es un escenario optimista. Pues se podrá ser más o menos optimista, pero dentro de lo que cabe, un escenario en el que no morimos, en el que se puede desarrollar una utopía, en el que más o menos cada uno, si se centra en aportar valor y en adoptar, porque tienes que adoptar, al final vas a encontrar tu hueco. Sí, y es decir, yo cuando decía el escenario de apocalipsis me refiero de empresas, de que va a haber una selección natural de empresas donde van a quedar las mejores, que van a integrar muchas cosas. Y en el otro escenario, que es decir, yo creo que pueden concurrir ambos, que de repente pues muchos hayan inflado valoraciones, burbujas, inversiones, etcétera, pero que no puede seguir conviviendo con lo otro. Y para mí aquí hay una cosa súper interesante que yo creo que no todo el mundo está prestando atención a ello, y es cuando ese tractor sustituye a 10 personas con palas, esas personas con palas, ¿qué hacen? Eso es lo que no sabemos qué va a pasar. Esas 10 personas con palas suelen ser personas que quizás no tienen tanto conocimiento o que su impacto en la economía es más bajo. Entonces, esas personas van a acabar adoptando otra serie de trabajos similares. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que la inteligencia artificial lo que va a sustituir es a personas muy capacitadas, con cabezas muy pensantes, con recursos, con background. Esas personas que van a perder sus empleos porque los van a perder, no van a buscar otras palas. Van a invertir o van a emprender y van a crear un montón de modelos de negocio nuevo que todavía están por venir. Sí, al final ellos van a tener... O sea, todo el mundo tiene la responsabilidad individual de decir cómo quiere enfrentar estos cambios, ¿no? Los cambios van a venir. Es la única constante. La gente que tiene cierta educación y que tiene ciertos recursos y visión va a coger y se va a intentar... Sobrecalentamiento del dispositivo. ¿Se ha acordado? Se me acuerda. Bueno, vale. Pues nada. Ha habido sobrecalentamiento de cámaras. No somos todavía Diary of a CEO, entonces tenemos que enfrentar este tipo de problemas. Pero bueno, la conversación está yendo muy bien. La verdad es que ha sido un placer tenerte con nosotros, Juanma. Creo que lo que has aportado a nivel de valor, de experimentación y visión es increíble. Y bueno, no sé si quieres dar tu minuto de oro y ya nos vamos. No, simplemente que muchísimas gracias por estar aquí. Creo que todas las personas que están viendo esto son personas que tienen inquietudes, personas que quieren construir su camino, personas que buscan crecer. Entonces, para mí es un placer poder compartir este rato y nada, que cualquier persona pues, que quiera preguntarme o acercarse, pues que sabe que siempre tiene la puerta abierta. Sí, LinkedIn, Juanma Baro. Vamos, ahí podéis preguntarle y entender sus anillos del growth, la rueda gigante, que es una locura y que seguro que tendréis mil preguntas porque es un tema bastante complejo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.